Gracias por continuar con nosotros en tu programa Torre Médica. Estamos en nuestro primer bloque de entrevistas con una invitada muy especial, alguien de casa. Ella es la licenciada en nutrición, Montserrat Quirós Díaz. Hola, Montserrat, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Es un placer para mí estar con ustedes de nuevo. Gracias por acompañarnos. Y pues Montserrat está aquí para hablarnos de un importante tema sobre de qué se compone nuestro peso corporal. Creo que para muchas de nosotras las mujeres la báscula es nuestro principal terror. Entonces, pero no significa nada más subirte y presentar un número, sino hay que ver ese número qué tanto involucra, ¿no? Y es importante saberlo y para eso hicimos este programa. Y pues yo quisiera preguntarte, Montserrat, ¿qué es lo que tú necesitas para poder evaluar un paciente y que conozca la importancia de su peso? Bueno, principalmente en la consulta de nutrición tenemos un método muy importante para evaluar a profundidad al paciente y le llamamos ABCD. En el A principalmente evaluamos valores antropométricos, como bien puede ser el peso, la estatura, circunferencias que nos puedan dar más información sobre el paciente. En los bioquímicos evaluaríamos mediante estudios, pueden ser de sangre o de orina, alguna condición en especial que tenga. En los clínicos, a partir de características físicas del paciente, como alguna coloración en la piel, en el cabello o las uñas, también podemos obtener información. Y por último, en los dietéticos es donde indagamos acerca de la vida y de los hábitos alimentarios del paciente mismo. Fíjate, ahorita dijiste aspectos clínicos en las que a veces subestimamos nosotros como especialistas o subespecialistas, subestimamos el desempeño del nutricionista clínico y obviamente sabemos que ustedes adquieren y pasan por un grado de conocimiento. Sé que el equipo que conforman Milena y Monse en el Centro de Riñón se han ido conformando y han obtenido un grado de expertise diferente. Cuando llegó un equipo y luego otro equipo, fuimos dándoles a ustedes toda una oportunidad de que tuviéramos experiencia con casos clínicos, pero de manera objetiva, porque de repente veo que mucho nutricionista hace videoconsultas y de repente, por la pregunta que de alguna manera quería hacerte es la importancia que tiene de un análisis clínico y físico del paciente. ¿Qué tan importante es poderle ver físicamente a un paciente para tomar en cuenta algunos aspectos antes de llevar a cabo la planeación de un programa de alimentación? Sí, claro. Justo como les mencionaba, hay características propias del paciente, como bien pueden ser alguna coloración en específico o rasgos propios del rostro que nos pueden hablar de alguna deficiencia de alguna vitamina o el exceso del consumo de la misma. Y también si atendemos a un paciente por videollamada, no precisamente que sea malo, sino que no podemos utilizar otras herramientas como bien la composición corporal o estudios de bioimpedancia, que además, como decía la doctora, de solamente ver un número en la báscula, también sepamos de qué está conformado. Si es músculo, si es grasa, si es agua. También en pacientes renales podemos observar si hay presencia de edema, si están muy hinchados, porque a veces que el paciente no lo considera relevante y no lo menciona. Y a través de esto podemos darnos cuenta de más información. Montserrat, ¿y tú cómo indagas o cómo abordas para conocer los hábitos alimenticios que tiene tu paciente? Bueno, tenemos dos herramientas de las más importantes. Una le llamamos el recordatorio de 24 horas. Esta consiste en, mediante 24 horas, desde la mañana hasta en la noche, preguntarle al paciente todo lo que consumió. Es específico, ya que mediante esto debemos de hacer un cálculo para saber qué tan cortos o qué tanto debemos de quitarle al paciente que podría estar causándole daño para su salud. Y el otro es la frecuencia de alimentos. Este consiste en que yo a mi paciente le voy a mencionar todos los grupos de alimentos y él me va a decir cuántos días de la semana consume cada grupo. Digo, son aspectos importantes y me toca de repente compartirlo con ustedes porque algo de lo que yo promuevo en la consulta es decirle al paciente que no vamos tras de una dieta sino de un plan de alimentación y le sugerimos muchas veces al paciente que tome en cuenta cuáles son sus hábitos, ¿sí?, para poder de ahí partir y hacerles una planeación en donde el aspecto nutricional sea pivote. Pero ¿cuáles son los aspectos antropométricos primordiales para que ustedes sepan el estado nutricional y clínico de un paciente? Bueno, pues va a depender mucho de en dónde se ha atendido al paciente. Si estamos hablando de una consulta hospitalaria, por ejemplo, podemos tomar la circunferencia de pantorrilla, la cual nos ayudaría mucho para saber si ha habido pérdidas de masa muscular en un paciente que a lo mejor lleva meses internado. Pero si estamos hablando de algún paciente que atendió nuestra consulta privada,
elevada, también uno de los más importantes sería la circunferencia de cintura. Hablamos que mayores a 102 en hombres y mayores a 88 en mujeres, nos estaría hablando de un posible síndrome metabólico. Son aspectos importantes a considerar, ¿no? Y, por ejemplo, Montserrat, si una persona quiere acudir por primera vez a una consulta nutricional, ¿qué estudios deberían llevar o cuáles son los que tú le solicitas? Bueno, en todos los casos la consulta nutricional debe ser individualizada y especializada, entonces va a depender de lo que se conozca del paciente, de sus antecedentes o si algún médico lo derivó, pero principalmente podríamos pedir una biometría hemática para darnos cuenta de si cuenta con algún problema de anemia. En una química sanguínea también podemos darnos cuenta de un poquito de su función renal, glucosa en sangre también sobre todo. También podemos hacer un poquito más indagación en estudios más específicos como función hepática, algún perfil hormonal, ovárico, insulina sérica, todo va a depender de lo que se quiera conocer del paciente. Perfil de lípidos. También sería muy importante. Hablaste sobre padecimientos metabólicos. Hablar de una enfermedad que desafortunadamente nuestra sociedad sufre de manera, y digo la palabra sufre porque muchas veces vivir con diabetes marca mucho a la sociedad y se estigmatiza con una condición de sufrimiento y la gente se etiqueta como diabética, pero la gente que vive con una enfermedad que tiene un desorden en la glucosa y no duele, por lo tanto es una enfermedad a la que no le ponemos atención. Hablaste de presentar laboratoriales a una consulta de nutrición para poder tener como marcadores que nos digan el comportamiento clínico, ya sea niveles de glucosa. ¿Qué otros datos importantes son para ustedes desde el punto de vista clínico para saber que el paciente vive con una condición como la diabetes y estarlo monitoreando de forma periódica? Bueno, número uno sería escuchar al paciente. Él nos puede referir muchos de los síntomas que puede estar presentando, porque si bien es una enfermedad silenciosa, el paciente nos puede mencionar que probablemente ha estado orinando mucho, ha tenido mucha hambre, mucha sed, por ejemplo. Y en valores bioquímicos, además de la glucosa sérica que ya conocemos, hay un valor que le llamamos hemoglobina glicosilada. Este valor mide o promedia todos los valores de glucosa que hemos tenido durante 3 meses. Si es menor a 5.6, nos dice que es un paciente que no vive con diabetes, pero a partir de 6.5 estamos hablando de una condición relacionada a la diabetes. Y, por ejemplo, bueno, el índice de masa corporal creo que es una herramienta muy útil para ustedes. ¿Cómo lo calculas y qué utilidad tiene para ustedes? El índice de masa corporal es un valor muy bueno en la medicina, en la nutrición. Ya no se utiliza tan específico porque, bien como usted lo decía, solamente mide peso en relación a la estatura, pero no nos mide la composición. Pero si bien nos podemos dar cuenta a través de si en base a nuestra altura tenemos un peso saludable o si estamos con sobrepeso o obesidad. Arriba de 25 sería un valor en sobrepeso, arriba de 28 o 30 ya sería obesidad. Aspectos importantes que tenemos que analizar, y los aspectos antropométricos en la parte de nutrición clínica son muy importantes. En el análisis de composición corporal, el aspecto en donde grasa y masa muscular se involucran, ¿de qué manera participan importantemente? Bueno, tenemos muchas maneras para medir la composición corporal, pero 3 de las que podemos mencionar. Número 1 sería a través de pliegues cutáneos. Esto es con una herramienta que se llama plicómetro en puntos muy específicos del cuerpo, por ejemplo puede ser bíceps, tríceps, puede ser pantorrilla, abdomen, marcamos puntos y tomamos el pliegue para saber la grasa subcutánea. Este tiene un índice de error más grande porque tendremos que tener una técnica casi perfecta para que no haya como una discrepancia de una medición a otra. Otra también es el DEXA, que nos mide la composición corporal a través de rayos X en el cuerpo, y pues también tenemos a la bioimpedancia, que es la que más usamos en el centro del riñón, y que a través de frecuencias muy bajitas conocemos masa muscular, grasa, agua, o en pacientes en hemodiálisis también podemos conocer el famoso peso seco. Estos equipos que veo aquí atrás tienen una diferencia contra otros equipos que veo que utilizan la sujeción, la posición de los pies en superficies de características que sensan su cuerpo. ¿Qué diferencia hay técnicamente? La principal ventaja ante los demás que existen es que son equipos que pueden utilizarse en un ámbito clínico, por ejemplo en un hospital, ya que no necesitan ni siquiera que el paciente esté despierto, así como está en su misma posición acostado, se puede llegar y se puede tomar. Eso sería el valor más importante, y nos da
da aspectos clínicos. No solamente un nutriólogo puede utilizarlo, sino también todos los especialistas, ya que podemos medir a un niño, entonces a los pediatras también sería de bastante utilidad, a los cardiólogos también, a los nefrólogos, ya que nos da muchísimos resultados que son muy útiles para medir la salud del paciente. Aspectos clínicos importantes, Monse, que yo creo que tenemos que tener en cuenta para gente que nos ve en casita, que hacer un análisis de composición corporal nos puede dar herramientas fundamentales para hacer una práctica clínica diferente para todo profesional de la salud y mayormente en padecimientos metabólicos, que al final de cuentas es algo que la sociedad desafortunadamente vivimos más día con día y con sus complicaciones. Vamos a ir a la sección de piel saludable con Ruth y continuamos Historia Médica. Continuamos. Continuamos.